Vamos siempre a ir en esa ruta, trabajando, ¿verdad? S- Directamente vamos a utilizar lo que es la idea de límite para definir lo que es una sucesión convergente. Y si ustedes se fijan, según la definición que nos da acá, se le llama X sub n, o sea, recuerden que esta definición habíamos dicho que la X sub n representaba los elementos de una sucesión, sea X sub n una sucesión de números reales. Entonces diremos directamente que esos elementos de esa sucesión convergen al valor L, que es el límite, denotado por el límite cuando n tiende al infinito de los elementos de X sub n va a ser igual a L, o simplemente Xn tiende a ser L. Sí, solo sí, para, y aquí vamos a tomar en claro, para un epsilon mayor a cero, en el que va a existir, va a existir un n sub cero que pertenece al conjunto de los naturales tal que cumple con esta desigualdad. ¿Qué significa esa desigualdad? Esa desigualdad significa pues que la distancia entre los elementos de esa sucesión con el límite siempre van a ser menor que epsilon. Siempre van a ser menor que epsilon. Ahora, siempre con la condición que n va a ser mayor o igual a cero. Quizás o de manera equivalente. Sí, solo sí dice para todo epsilon mayor que cero, existe un n sub cero que pertenece a esos naturales. Ahora, quizás la definición se siente un poco abstracta, ¿verdad? Quiero esta definición tratar de representarla a través de lo que es un caso concreto en específico. Vaya, tenemos el caso de que nosotros tenemos una sucesión. Se nos dice allí, tenemos una sucesión. Entonces, lo que nos vamos a dar, bueno, va a existir un L en esta sucesión, que este L digamos, este L va a pasar por acá. Aquí va a pasar este L. Entonces, me dice que existe un epsilon. Ese epsilon, ¿quién va a ser? Ese epsilon va a ser la distancia de esa L. Quizás no se ve. La distancia de ese L. Esto representaría lo que es mi epsilon. O sea, un segmentito acá, una distancia acá. Este va a ser mi epsilon. Entonces, lógicamente, observen que este tramo de acá sería L menos epsilon. Y si le doy esa distancia hacia arriba, esta distancia aquí hacia arriba, también va a existir ese epsilon. Entonces, lógicamente, acá sería SL más el epsilon. Ahí tengo ese L más el epsilon. Ahora, como ya tengo definido quién mi L, quién es mi epsilon, epsilon es un número arbitrario. Un número arbitrario y la definición me dice que ese epsilon tiene que ser mayor a cero. Entonces es un número arbitrario mayor a cero, tal que dice que va a existir un n que pertenece al conjunto de los naturales. Ese n va a pertenecer al conjunto de los naturales, tal que, como tenemos la sucesión x sub n, entonces va a existir el x sub n, van a ser mayores a los elementos x sub n
sub 0. O sea, ¿a qué nos referimos con este caso? Que como tenemos definido, ¿verdad? Tenemos definido ya lo que es, eh, tenemos definido lo que es mi épsilon. Entonces, este épsilon va a representar directamente lo que es una franja, una franja acá. Eso va a representar mi épsilon, una franja. Ahora, esa franja nos dice que nos vamos a dar directamente un n sub 0. N sub 0 va a estar por acá. Nos vamos a dar un n sub 0. Ahí está. Entonces, lo que quiero es ver la imagen de ese n sub 0. Estaría por acá. Supónganse que esta es la sucesión. Supónganse que esta es la sucesión. Digamos, por aquí está un punto de esa sucesión. Viene en esta forma. Cuando viene aquí llegando a L, se viene acercando tanto a L. Y de igual manera, por la parte de arriba, se viene acercando a L lo que es esta sucesión. Entonces, para la imagen de n sub 0 estaría por acá. X sub n sub 0 estaría por acá. Entonces lo que me dice la definición es que yo quiero buscar lo que es un n sub 0 que pertenezca a los naturales, tal que los n siempre van a ser mayor a n sub 0. O sea, lo que nos está diciendo que es una función creciente, ¿no? En ese caso. Y si ustedes se fijan, lo que quiero es que la distancia de cada puntito que está arriba de ese n sub 0 va a ser menor a L. O sea, lo que se refiere es que la distancia, aquí lo voy a dar un acercamiento, la distancia acá de cada x sub n, todas estas distancias que están acá, en algún momento pues se van a acercar a cero, pero nunca van a ser igual a cero. Perdón, al límite. Nunca van a ser igual al límite, o sea, no van a ser igual a L, sino que están acercándose a L. A eso se refiere con la definición. Entonces, estas distancias pequeñitas acá, tiene que cumplir que esto sea menor a épsilon. Tiene que ser menor a épsilon. De igual manera, por la parte de arriba. Cada puntito, ya a partir de este en x, n sub 0, o sea, toda esta punta acá, todas esas distancias van a ser menor que este épsilon que he definido, menor que ese épsilon que he definido. Ahora, eso nos quiere decir que como ya definí yo quién va a ser mi épsilon, eso nos quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, un x en donde ese x pertenece a los naturales y esos naturales están sobre los reales, entonces a partir de lo anterior vamos a decir que converge el x sub n con n que pertenece a los naturales, va a converge a L. Entonces, si, o le vamos a poner aquí, si converge x sub n a L, entonces vamos a decir que L es el límite de la sucesión. Bueno, de la sucesión. Es el límite de la sucesión. Es lo que hablábamos acá. Que al final, pues, este sería el límite de la sucesión. Esta que tenemos acá. Ahora,
Si ustedes se fijan, también tenemos que tenemos que en esta cuestión, para no estar escribiendo, ¿verdad? O estar escribiendo muchas palabras, es que vamos a ocupar la notación que se nos mostraba en la definición. Vamos a utilizar esta notación. De aquí en adelante vamos a ocupar esta notación. Ahora, ya que tenemos definido eso, nosotros pues esto lo podemos representar con un ejemplo quizá un poco más práctico. Observen ustedes, tenemos el caso de que sea una sucesión x sub n definida como que quizás vamos a presentar el ejemplo de 1 sobre n. Tengo esta sucesión. Observen, allí tengo la sucesión. Entonces yo lo que quiero es encontrar lo que es este límite, encontrarlo. Para ello, observen que nosotros ya habíamos mencionado que para el caso 1 sobre n, no sé si lo presenté anteriormente, pero nosotros lo que queremos, bueno, el épsilon, vamos a decir que sea épsilon un número mayor a cero, número mayor a cero, por supuesto, el número es pequeño, ese épsilon es pequeño, mayor a cero pequeño. Entonces, si nosotros elegimos ¿qué le voy a poner aquí? Elija, por ejemplo, si tenemos n sub 0, entonces el n sub 0 es de la forma, si ustedes se fijan, el n sub 0 tendría la forma 1 sobre n, tendría esta forma. Ahora, al tener esta forma, recuerden con ustedes cómo es la estructura de este tipo de gráfico. La estructura de este tipo de gráfico no es nada más que así va. Viene por acá. Como estos son puntos ahorita, viene en esta forma. Aquí va. Sí, vendría en esta forma. Que es el tipo de gráfico para esta sucesión, digamos así. Entonces, cuando va llegando a cero, pues prácticamente esto tiene una tendencia de que, o cuando le damos valores a n mayores, bastante grandes, digámoslo así, va a tener una tendencia cercano a cero. Esos tipos de gráficos creo que en algún momento ya los hemos utilizado, ¿verdad? Ahora, si ustedes se fijan, nosotros a partir de ello podemos ver que el x sub n va a tender a cero, va a tender a cero. Entonces vamos a decir que sea mejor dado que existe, bueno, ya tenemos el x sub 0, entonces existe, miren, existe, ya que tenemos que ese epsilon es mayor a 0, existe un n sub 0 que pertenece a los naturales, existe un n sub 0 que pertenece a los naturales, tal que eh, si n, o sea, si n es mayor o igual, no, solo n es mayor que es n sub 0, entonces vamos a decir,
por la definición que existe una diferencia o una distancia entre ese x sub n y cero, que va a ser menor que épsilon. Vaya, ¿a qué se refiere todo esto? Que si yo tengo ese n mayor a n sub cero, o sea, el n sub cero está por acá, y ya dijimos que el n va a ser mayor a n sub cero, o sea, esos van a estar más adelante. Entonces, allí tengo mi épsilon. Quizás acá lo vamos a poner de esta forma. Este tiene esta forma acá. Entonces, mi épsilon está acá. Entonces, a partir de ese n sub cero, yo lo que quiero ver es los puntos mayores a n sub cero que van a estar en esta franja. Entonces, esos puntos van a ser menores a épsilon. Eso es lo que quiero ver. Ahora, como ya tengo esto, y si ustedes se fijan por definición, va, o acá tenemos que también x sub n, yo lo puedo sustituir, o sea, este x sub n lo voy a sustituir por la fórmula recursiva en sí que me está generando esa secuencia de puntos. ¿Quién es esa? Si ustedes se fijan, por definición es 1 sobre n. Entonces 1 sobre n menos 0 menor que épsilon. Menor que épsilon. Ahora bien, pero acá no vamos a perder mucho en decir lo siguiente, que si yo tengo 1 sobre n menos 0, esto es 1 sobre n. Ese es 1 sobre n. Y 1 sobre n, recuerden ustedes que como este era menor a épsilon, 1 sobre n, en cuanto al valor absoluto, como n es mayor, bueno, n pertenece a los naturales, observen ustedes que esto en sí va a estar dando todos positivos, me lo va a estar dando todos positivos. Entonces, como me lo va a estar dando positivo, eh, se vuelve hasta innecesario mencionar, ¿verdad? El valor absoluto, puesto que estos van a ser de forma positiva. Y vuelvo a repetir, dado que n está perteneciendo a los naturales. Entonces, miren, 1 sobre n va a ser menor a épsilon. Ahora, ya que tengo esto, vamos a decir que esto se cumple sí, solo sí, al hacer un despeje acá, eh, al hacer un despeje, observen ustedes que como acá tengo 1 sobre e y n, es decir, esto, hago, ¿qué? Un cambio, ¿verdad? Cambio y una transposición, podemos decirle. Entonces, si ustedes se fijan, habíamos mencionado que n sub 0, esto lo habíamos dicho, que n era mayor a n sub 0. Entonces, como n era mayor a n sub 0, lo que quiero es n es mayor a n sub 0. Entonces, es lo mismo decir que basta tomar un n sub 0 mayor a 1 sobre e para que esto se cumpla. Para que esto se cumpla. Entonces, ¿a qué no se refiere con esto? A lo que se refiere directamente es que cuando yo tengo el gráfico acá, el n sub 0,
a partir de n sub 0, entonces los valores van a ser mayores que 1 sobre e. A partir de n sub 0 van a ser mayores a 1 sobre e. Es decir, que esta parte de acá son los que se van a ir acercando al límite. Eso es lo que me quiere decir esta notación. Que esa parte de allí se van a ir acercando a lo que es el límite. Ahora, en base a esa definición que también surge lo que es un corolario. El corolario nos dice que si tenemos una sucesión convergente, o sea, esa sucesión nos está llegando a un límite, entonces dentro de ella puede haber cualquier subsucesión que también converge a L, que también converge a L. Ahora bien, y esto pues habíamos explicado un ejemplo en las clases anteriores, ¿verdad? Habíamos explicado un ejemplo y por eso es que no vale, pienso yo que no es necesario retomarlo para avanzar en otras cuestiones. Un corolario, recuerden que es algo que se desprende directamente de lo que es un teorema. Es como una implicación directa del teorema. Permítanme tanto. Ahora, nos dice acá, toda sucesión convergente es acotada. También, toda sucesión convergente es acotada. Entonces, tenemos que demostrar esto. Porque es que toda sucesión convergente es acotada. Venimos nosotros y tenemos el caso que, como nos dice, que toda sucesión convergente es acotada, entonces vamos a recordar lo siguiente. Recordemos que x sub n, miren, el x sub n, en su definición decimos que está acotada. Y recordemos allí la definición, recordemos que dice que si está acotada o x sub n está acotada, si existe un número, un real m, que pertenece a lo vacío, un real m, que existe un real m, permítame. Vaya, entonces existe un real, un m, que pertenece a los reales, así le vamos a llamar, un m que pertenece a los reales. Entonces, ese m que pertenece a los reales, si ustedes se fijan, quizás lo vamos a ejemplificar siempre con el gráfico de 1 sobre n. Si tenemos 1 sobre n y teníamos la sucesión de puntos de esta forma, llamemos que la función techo aquí, que va a ser 1. Aquí el techo sería 1. Entonces vamos a tener un n sub 0 acá y su imagen acá que sería x de n sub 0. Entonces, por la definición, yo lo que quiero es que si me doy un épsilon, ver quiénes van a estar arriba de n sub 0, quiénes van a estar o qué elementos van a estar en esa franja. Eso es lo que quiero. Recuerden que esta era la definición que habíamos mencionado acerca de lo que era una sucesión convergente. Ahora, entonces, para el caso, nosotros partimos, miren, vamos a hacer ya la definición formal o la demostración formal. Demostración.
Partimos del hecho, yo les dije que el épsilon era arbitrario, pero supongan que ustedes que el épsilon es 1, pongámosle así, pongámosle 1. Entonces, existe directamente un n sub 0 que pertenece a los naturales, por definición, de modo que y aquí es donde aplicamos la definición, x sub n menos el límite va a ser menor en este caso a 1. ¿Por qué 1? Porque epsilon ahorita me lo he dado de 1. Entonces menor a 1. Y recuerden que este 1 le he llamado porque hasta ahorita, pues para este caso es la techo. El techo. Ahora bien, si ustedes notan, esto que yo he hecho acá, simplemente pues nos está diciendo, ¿verdad? Esta es la definición. Esta es la definición en sí. Y este caso lo pongo como evidencia para que ustedes me logren entender lo que queremos hacer. Lo que queremos hacer. Ahora, según el teorema, nos dice que toda sucesión convergente es acotada. La sucesión convergente que tenemos es x sub n. Esta es la sucesión convergente que tenemos, x sub n. Entonces, como es acotada, esto nos va a decir directamente que, paso acá, como es acotada, nos va a decir directamente que esta sucesión tiene la forma o pertenece al intervalo. Pertenece al intervalo L menos G. Y ya lo explicamos en la definición, ¿no? ¿Quiénes eran L menos G y L más G? Ya lo explicamos, o sea, está en este intervalo. Pertenece a ese intervalo todo x sub n. Y eso ya lo mencionamos, pero igual lo vamos siempre a anotar aquí. Aquí está L, aquí está nuestro E. Entonces, esta parte de acá sería L más E. Y la partecita de acá abajo va a ser L menos G. Entonces, lo que estamos diciendo es que todos los x sub n van a estar en este intervalo. A eso se refiere. Van a estar en ese intervalo. Ahora, como va a estar en ese intervalo, también a partir de ello vamos a decir que los únicos que no van a poder estar en ese intervalo, los únicos que no van a poder estar en ese intervalo, como estamos en x n sub 0, van a ser los anteriores a él, que es x1, x2, x3, inclusive hasta el x, perdón, aquí me equivoqué. Este es x1, x2, x3 y por aquí va a estar el xn sub 0. Estos no van a estar en ese intervalo. Esos van a estar fuera de ese intervalo. Digamos que este es el intervalo que hemos definido. Entonces, de aquí, todos estos puntos no van a estar en el intervalo. Entonces, lo vamos a escribir. ¿Por qué? Porque ya dijimos que esto se va a cumplir, y vuelvo con la definición, para todos los n mayores a n sub 0. Para todos los n mayores a n sub 0, o sea, todo este bloque de acá. Entonces, estos no van a estar en el intervalo. Entonces, como no van a estar en el intervalo, vamos a decir para todo x sub n y los que no estarán en el intervalo
son x sub 1, x sub 2, x sub 3, hasta llegar al x sub n sub 0. Esos no van a estar en intervalo. Ahora, de todo eso, lo que queremos hacer, oigan bien, de todo eso, lo que queremos hacer, tomar lo que es el mayor de todos esos puntos. Tomar el mayor. Y a la misma vez saber quién es el mínimo. Entonces, vamos a decir que sí, el C es el menor. Vaya, ¿y por qué me refiero a esto? ¿Por qué me refiero a esto? De que si ustedes se fijan, y vuelvo quizás otra vez al gráfico, que si yo tengo n sub 0 acá, por aquí va a estar un n sub 1 y un n sub 2, ¿va? Aquí está n sub 0. Aquí va a estar un n sub 1 mayúsculo, le voy a poner y un n sub 2. Entonces, pero de esto no sé quién es mayor, porque pueden ir cambiados los números, es decir, este acá y este acá. No sé quién va a ser el mayor. Dependería si es creciente o decreciente. De eso dependería. Ahora, entonces, y en la demostración eso debo de meter, que le voy a llamar C al mínimo de todos los valores x sub 1, x sub 2, x sub 3, hasta llegar a un x n sub 0. Y le voy a llamar D al mayor de ellos, o el máximo de ellos. ¿Pero de quiénes? Ahora estoy hablando directamente de lo que son todos los valores que acá, el máximo de todos estos. Bien, ahí estamos. Entonces voy a tomar el máximo de ello. Ahora, tenemos que para el caso, eso que hemos hecho allí, vamos a tener entonces un x sub n. Vamos a tener x sub n. Tenemos este x sub n, que directamente ese x sub n va a estar en el intervalo. Este x sub n va a estar o va a pertenecer al intervalo cerrado a, b. ¿Quién sería ese a y quién es ese b? Bueno, el a lo vamos a definir pues directamente. El a va a ser para nosotros el mínimo de este valor c, de ese valor c, el mínimo de este valor d, el mínimo del intervalo que tenemos, de ambos intervalos, va a ser el mínimo. O sea, en pocas palabras, es ser el mínimo de todas esas, le vamos a llamar frontera que tenemos. Entonces va a ser el mínimo de C, de D, de L menos E y de L más E
voy a tomar el mínimo. Ahora bien, de manera similar, voy a tomar el máximo para todos esos puntos que tenemos allí, que serían C, D, L menos E y L más G. Voy a tomar el máximo. Ahora, al tomar el máximo, noten ustedes que como tenemos allí diversos valores, o sea, y volvemos al gráfico, tenemos diversos valores, o sea, tenemos aquí definido quién era nuestro n sub 0. Vamos a encontrar un mínimo que va a estar por acá. Vamos a encontrar directamente un máximo que le vamos a llamar D, pero también acá va a estar un L menos G y aquí va a estar un L más G. Entonces, lo que nos dice es que toda sucesión convergente es acotada, o sea, esta sucesión es convergente. Entonces, como aquí tenemos el límite, en un momento en específico, recuerden que esta es mi franja del éxito, entonces en un momento específico, todos estos puntos, hay algunos que no van a quedar y hay que tener cuenta en eso, que hay algunos que no van a estar dentro de esa franja. Entonces, supónganse que aquí está nuestro mínimo de todos esos valores, es este, y nuestro máximo, por ejemplo, lo tomamos acá. Entonces, y a la misma vez, esas son lo que son directamente las preimágenes y estas serían las imágenes. O sea, aquí tengo ambos puntos. Entonces, observe que este tiene unas coordenadas que van a ser de la forma C, L menos G. Aquí van a estar L menos G, van a ser de esa forma. Entonces, si ustedes se fijan, el teorema nos dice que toda sucesión convergente es acotada, como es una sucesión convergente, es decir, en su momento va a llegar a un límite. Entonces, como hemos tomado el mínimo acá y hemos tomado el máximo, lo que nos dice es que el mínimo valor, o sea, o la sucesión va a estar determinada desde el mínimo valor, que el mínimo valor va a ser desde acá hasta acá. Allí vamos a encontrar el mínimo valor y supónganle que ese mínimo valor, pongámosle que va a ser A, entonces A. Entonces va a estar en este intervalo de A y el máximo valor siempre en estos tramos, digamos que B, pongámoslo que por aquí va a estar B, aquí va a estar A, aquí va a estar B. Entonces nos dice que esa sucesión va a estar directamente en ese intervalo. A eso es lo que se refiere acá. Entonces tenemos que X sub n va a pertenecer a ese intervalo para todo n que pertenece a los naturales. Para todo n que pertenece a los naturales. Entonces, X sub n, lógicamente, es acotada. Es acotada. Y aquí le voy a poner donde, porque esto se me había olvidado. Donde estas dos cositas hay que tenerlas presente también. No sé si tendrán una pregunta hasta ahorita ahí. Por el momento no, licenciado. Vaya, perfecto. Vaya, entonces es acotada, ¿verdad? Sigamos entonces con las definiciones. Luego nos dice que toda sucesión monótona acotada, toda sucesión monótona acotada es convergente. Es convergente. Entonces, esta quizás la demostración está un poco bastante similar a la que hemos estado haciendo.
Bien. Primero hay que notar lo que nos dice el teorema, que es acotada. O sea, la sucesión en sí ya es acotada. Ya es acotada. Entonces, es acotada y es monótona. Entonces, eso a lo que refiere son a dos cuestiones. Uno es que como es monótona, entonces debe cumplir que para todo n que pertenece a los naturales, de hecho en la definición, todo n que pertenece a los naturales, dado que tenemos que el x sub n va a ser menor o igual que un x sub n más 1. Esa es la definición de sucesión monótona y en este caso es decreciente, ¿verdad? Decreciente. Allí para ello, pues quizás para que ustedes estén en sintonía, se las voy a presentar acá. Aquí estamos. A eso nos referimos. A esta definición. Aquí están las 3, 4, 5 me parece que eran. Entonces a eso nos referimos con lo que es una definición de monótono. Entonces, ahora que ya definimos que es una función monótona, veamos que también nos dice que es acotada. Entonces, como es acotada, eso nos lleva también a definir o utilizar la definición. Y aquí lo voy a poner como es acotada. Entonces, según la definición, para todo n que pertenece a los naturales, según la definición, existe igual al anterior, existe un m, le voy a poner un m que pertenece a los reales, dado que tal que x sub n va a ser menor o igual a ese m. Esa es la definición de acotada y cuando nos referimos a eso es que, digamos, aquí tenemos la sucesión de puntos. Entonces, por aquí va a estar menos m y por acá va a estar m. Este es el techo, este directamente es el techo. A eso nos referimos. Bien, entonces va a estar acotada. Ahora, y el m, por supuesto, es cota. Entonces, lo que queremos demostrar que con estas dos cuestiones tenemos que llegar a que x sub n es convergente. A esto queremos llegar. Partiendo de eso, queremos llegar a que x sub n es convergente. A eso queremos llegar. Ahora, la definición en sí, por ejemplo, tenemos que, vamos a definir quizás un supremo o un punto máximo. Le vamos a definir como un punto máximo. Y recordemos la definición de supremo. Esto quizás ya se vio anteriormente, que la definición de supremo nos dice que el supremo, o sea, un S, va a ser todos los X sub n, o sea, voy a tomar, va a ser el X sub n tal que ese n pertenece a los naturales. Va a ser de esa forma el supremo. Entonces, se cumple aquí
que es una E, se cumple que X sub n, bueno, voy a pasar a la siguiente página para que no se vea muy... Se cumple que todos los X sub n, o los elementos de los X sub n, van a ser menor a ese supremo. Por supuesto, para todo n que pertenece a los naturales se va a cumplir ello. Pero también, si ya tengo el supremo, entonces el supremo cumple esta condición, pero también nos dice que el supremo cumple con esta otra condición, que para todo e mayor a 0 existe un n mayúscula, le voy a poner, que pertenece a los naturales, tal que el x sub n, o sea, va a ser menor que ese s menos g, o sea, el supremo menos g, y también el s más e va a estar en ese intervalo. Solo sería de esta forma. Ahora, ¿a qué me refiero con eso? Que si yo tengo mi S, y tengo definido un épsilon, y por supuesto que, digamos, esta distancia acá es mi épsilon. Entonces, lógicamente, este sería S menos épsilon. Entonces, la definición de supremo me dice que si el S menos G, o sea, este valor va a ser menor que un X sub n mayúscula. X sub n mayúscula. Esa es la otra condición. Va a ser menor que ese X sub n mayúscula. Si el épsilon lo recorto, digamos el épsilon llega hasta acá hoy, este sería S menos G, aquí. Entonces también el X sub n se recortaría y estaría más cercano a ese. Este sería X sub n mayúscula. Entonces estaría más cercano a ese. Pero en sí, ese X sub n va a estar entre el S, que es el supremo, y el S menos G. Esa es la definición en sí de lo que es un supremo. Ahora bien, como ya tengo la definición, sí que es un supremo y también tengo que es una sucesión monótona y también acotada, pasamos a la demostración ya formal de este teorema. Repito, partiendo del hecho que es monótono y está acotada, entonces queremos llegar a que es convergente. Entonces decimos lo siguiente: sea X sub n monótona. Y lo vamos a hacer para el caso de la creciente y acotada. Entonces, como es creciente y acotada, le vamos a decir, existe un A que va a ser el supremo de la sucesión de puntos de X sub n, tal que ese n pertenece a los naturales, tal que ese X sub n pertenece a los naturales. Ahora bien, ¿a qué nos referimos? Lo hago en un pequeño gráfico. A lo que me refiero es que si yo tengo, aquí tengo mi supremo, entonces esta parte de acá se va a llamar A menos épsilon, porque este es épsilon. Entonces esta franja acá
sería A menos épsilon. Entonces, esta va a ser la franja en sí ahora en la que yo voy a ir a encontrar lo que es un famoso X sub n mayúscula de que les estaba hablando. X sub n mayúscula. Eso es lo que vamos a ir a encontrar. Ahora, por definición de convergente, decimos que existe un épsilon mayor a 0, o para todo épsilon mayor a 0 sería la palabra existe lo que es un natural que pertenece, o un n mayúscula que pertenece a los naturales, en el que se va a cumplir, dado que x sub n menos a va a ser menor a épsilon. ¿Por qué menos a? Porque el a va a representar nuestro techo. Entonces, para todo n mayor o inclusive igual que n. Para todo n mayor o igual que n. Ahora, tenemos que encontrar entonces a esa n. Tenemos que encontrar esta n. Si se fijan, esa n va a ser mayor o igual del n convencional que tenemos. Recuerden que también teníamos esta definición, pero este n va a ser mayor o igual que ese n. Entonces vamos a ir a encontrar a ese n. Vean, a menos e no puede ser cota superior de lo que es la sucesión x sub n. No puede ser cota superior. ¿Qué no puede ser cota superior? Y lo volvemos a explicar. No puede ser cota superior porque este es mi techo. Entonces, tenemos que a menos e, esta en sí no puede ser la cota superior. ¿Ve? Esta no puede ser mi cota superior. Entonces debe existir un x sub n. Debe existir un x sub n, o sea, uno que esté por acá. Debe existir un x sub n tal que la distancia, o sea, tal que ese x sub n sea mayor al a menos épsilon. A menos épsilon, tal que sea mayor a ese a menos épsilon. Sea mayor a esta, ¿qué? Al valor de esta horizontal que tenemos acá. Entonces, pero, bueno, eso lo vamos a escribir. A menos e no puede ser cota superior de x sub n. Tiene que existir. Vamos a ponerle. Tiene que existir. Tiene que existir un x sub n mayúscula tal que el a menos g sea menor a ese que vamos a encontrar, a ese elemento de la asociación. Y además, pues recuerden ustedes que x sub n tiene que ser menor o inclusive igual a A. O sea, inclusive va a ser menor o puede estar igualado a A. Entonces, como tenemos esta cuestión, vamos a decir que significa
directamente que el X sub n va a ser menor o a la A y A menos G. Por cuestión de demostración, quizás solo vamos a tomar, no lo vamos a tomar inclusive. Entonces, lo tenemos de esta forma. El X sub n va a estar en ese intervalo. Vean, ¿qué es lo que pasa? Que yo tengo mi A, pero como dijimos también, pueden haber elementos que no estén dentro de ese A. Por ejemplo, si la sucesión es decreciente, van a haber elementos, digamos estos que están acá, estos elementos que no están dentro de esta franja, pero esos elementos, ¿a dónde están? Esos elementos van a estar en A más G. Allí van a estar, A más epsilon, perdón, allí van a estar esos elementos. Entonces, ¿qué es lo que me puedo mencionar? Que inclusive ese X sub n puede ser menor a más epsilon. A más epsilon. Vean, A más epsilon. Pero acá, ¿qué podemos ver? Que esto no es nada más que la definición del valor absoluto. No es nada más que la definición de valor absoluto. Y quizás para que poder llegar a la solución de un solo, observen que ambos tienen sumado un A. Entonces, internamente yo lo puedo poner X sub n menos A menor a epsilon y aquí menor a menos epsilon. ¿Y esto quién es? Observen que esto no es nada más que el valor absoluto de x menos a menor a epsilon. Entonces, volvemos al teorema. El teorema me decía que era monótono. Partimos que era monótono. Aquí está. Y que estaba acotada. Estaba acotada, aquí están las cotas. Entonces, ¿a qué hemos llegado? A la definición formal de lo que es una sucesión convergente. Esta es la definición formal de una sucesión convergente. Entonces, por lo tanto, pues, podemos decir, lo que podemos decir es que ya que demostramos todo esto, toda sucesión, bueno, inclusive yo la hice allí para una en específica creciente, ustedes la pueden hacer decreciente. Toda sucesión monótona, acotada, miren, es convergente. ¿Por qué es convergente? Porque esta directamente, pues la definición de convergencia. Ahí estamos. ¿Preguntas hasta ahí? No, licenciado. ¿Preguntas? Perdón, ¿preguntas? Se me fue un poco la señal. No, ninguna, licenciado. Vaya, perdón, ahí. Bueno. Aquí también tenemos el siguiente caso. Permítame tantito porque aquí tengo problemas con el audio.
Se le escucha bien, Lee. No, es que la cuestión es por interferencia en el exterior. Ese es el problema. Con el audio. Bien, aquí se nos presenta otro ejemplo, pero el tiempo nos está consumiendo un poco. Quiero avanzar quizás mejor en esto. También nos dice el corolario que si es monótona y se encuentra una subsucesión, entonces esa subsucesión también pues va a tener un límite. Y, o sea, si el X sub n es monótono y aquí tenemos el X sub n sub k, entonces nos dice que siempre pues el límite va a ser L. Siempre el límite de esta sucesión va a ser L. El otro teorema que nos da es que el límite del valor absoluto de A sub n, límite del valor absoluto de A sub n, dice que va a ser igual a 0. A 0. Y si solo si el X sub n es igual a 0. Y voy a demostrar una parte, es bastante trivial, ¿va? Pero voy a mostrar otra parte y la otra, como es un sí, solo sí, la otra la hacen ustedes, pero de manera es igual. Vaya, voy a demostrar el entonces. Si ustedes se fijan, el entonces partimos de eso, de que el límite de X sub n dice que cuando n tiende al infinito es igual a 0. De allí vamos a partir. Bien, entonces decimos que hay que probar. Repito, vamos a hacer esto. Hay que probar que directamente el límite cuando n tiende al infinito de A sub n es igual a 0. Eso es lo que nos dice. O de X sub n. X sub n es igual a 0. X sub n es igual a 0. De ahí vamos a partir. Entonces, por eso mismo, pues, queremos llegar, ¿va? Que a partir de esto queremos llegar que el límite, cuando n tiende al infinito, va del valor absoluto de esto va a ser igual a 0. A eso queremos llegar. Entonces, por hipótesis, o sea, ustedes pueden ver, por hipótesis, para todo epsilon mayor a 0, existe un n sub 0. Ya hemos dicho quién es este n sub 0, que pertenece a los naturales, ese n sub 0. Tal que nosotros sabemos que este n es mayor a n sub 0. Eso nos lo dijo la definición. Entonces, como n es mayor a n sub 0, eso implica que como n es mayor a n sub 0, eso implica que, fíjense, lo que yo quiero es partir de acá. Partir de acá. Eso es lo que quiero, partir de acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por definición formal de convergencia y límite, es como el valor absoluto de x sub n menos 0.
y esto es menor a épsilon. Esa es la definición formal. Entonces decimos que x sub n menos 0 es menor a épsilon. Pero este x sub n menos 0, pues no perdemos nada con decir que es el mismo x sub n menor a 0, pero menor a épsilon. Entonces, como es menor a épsilon, observen ustedes que lo que queremos llegar a es, bueno, directamente a la definición que x sub n menos épsilon. Esto es lo mismo escribirlo de esta manera. Y puedo agregarle un 0. Entonces, miren, aquí hemos llegado a que este directamente es el límite. Cuando n tiende al infinito de valor absoluto igual a 0. A eso hemos llegado. Esta en sí es mi función. Es mi función de convergencia. Y a eso hemos llegado, que es lo que directamente quería demostrar. Pero les decía, esta es un poco bastante trivial lo que es su demostración. Tenemos el otro caso, que el límite de n cuando tiende al infinito de x sub n es igual a 0. Y nos dice que es y sub n es acotada. Entonces nos dice que el límite de la multiplicación de esas dos sucesiones va a ser igual a 0. Va a ser igual a 0. ¿Qué llegamos con esto? Que nosotros tenemos el caso, ¿verdad? Que directamente nos dice, o sea, nos dice que ya es acotada el y sub n. Eso ya no lo dice el ejercicio, ya es acotada lo que es el y sub n. Y también pues nos dice que el x sub n es igual a 0. Entonces hay que probar directamente que para todo epsilon mayor a 0, entonces existe un n sub 0 que existe un n sub 0. O sea, esta es la definición convencional que hemos estado usando. Existe un n sub 0 que pertenece a los naturales. Tal que el n, recuerden, es mayor al n sub 0. Y esto otra vez acá. Aquí tengo el n sub 0. Entonces el n va a ser este. Si este es el límite, se refiere a todo este bloque. Todos los n que son mayores a n sub 0. A eso se refieren. N es mayor que n sub 0. Entonces, eso directamente a lo que por la definición formal de límite, tenemos que está el producto. Vemos acá la lámina. Queremos ver esto directamente. Y observen ustedes que nosotros queremos probar que esto sea menor a épsilon. Eso deseamos probar. Deseamos probar partiendo de esto. Entonces hay que probar eso. Y vamos a nuestra hipótesis. Por hipótesis, nosotros tenemos que para todo épsilon mayor a 0, bueno, esto ya lo habíamos definido
Para todo éxito mayor a 0 existe un n sub 0, pertenece a los naturales, pero voy a escribir por la formalidad. Tal que si n es mayor a n sub 0, entonces el x sub n va a ser menor a éxilo. O sea, aquí teníamos nuestro éxilo. Epsilon más L. Aquí teníamos nuestro L. Entonces el X sub n va a estar por acá, el X sub n. Entonces lo que nos dice es que esto tiene que ser menor a esta franja. Tiene que ser menor a esa franja. Que el epsilon más L. Ahora bien, pero entre más pequeño sea el epsilon, mejor. Entonces por eso es que de forma arbitraria vamos a dividir entre 2 lo que es este epsilon para que sea el más pequeño posible que tengamos. Epsilon entre 2. Si ustedes quieren. O si no, también podemos decir que lo podemos dividir entre un C. Entre un C. O sea, específicamente puede ser entre 2, si este es mi epsilon. Pero también vamos a decir, y esto lo vamos a especificar acá. Como y sub n es acotada, o sea, eso ya no lo dice el teorema. Y sub n es acotada, existe una constante c mayor que 0, tal que ese y sub n va a ser menor o igual que c, inclusive valor absoluto. Y recuerden que esa es la definición formal de valor absoluto. Vean, tenemos que este es mi y sub n, va a existir un c y por acá un menos c. Entonces aquí viene el y sub n. De tal forma que si ustedes observan, el y sub n está acotado. Inclusive aquí hay unos puntos que están afuera. Está acotado entre menos c y c. Está acotado. Eso está acotado. Pero el teorema también nos decía que el x sub n en su límite es igual a 0. O sea, entonces existe otro, ¿verdad? Que podemos llamarle que quizás viene, le vamos a poner otro color. Este va a ser nuestro x sub n, la sucesión de puntos x sub n. Y este en su límite va a ser igual a 0. Observen, entonces 0 realmente está incluido tanto para y sub n como para x sub n está incluido ese 0. Ahora, como c es el techo de y sub n, c es el techo de y sub n, entonces por eso mismo puedo decir que por acá va a estar mi epsilon. Aquí va a estar mi epsilon. Pero como yo necesito el epsilon más pequeño, entonces dividiendo entre un c, puedo hacer aún mi epsilon más pequeño. El más pequeño posible que se pueda tener. Entonces, por ello es que si n es mayor a n sub 0, entonces el valor absoluto de ese x sub n va a estar delimitado por e entre c. E entre c. Y con esto estoy garantizando que el x sub n está directamente o está convergiendo, está en su convergencia directamente dentro de la franja del acotamiento de C. Eso me lo garantiza. Eso me lo garantiza que está en el acotamiento de y sub n. Ahora,
Entonces lo tengo de esta manera. Bien, esto lo que significa es que si yo tengo el producto de x sub n por y sub n, entonces eso es igual. Este es por propiedades de valor absoluto de esta manera. Pero esto, recordemos que el y sub n, habíamos definido que el y sub n es menor a 0. Aquí lo especifico como y sub n es menor a c. Entonces, miren, esto lo que significa que x sub n va a ser menor, puesto que aquí es menor, entonces menor a c. El valor absoluto de x sub n por c. Ahora bien, pero x sub n habíamos dicho que era menor que epsilon entre c. Entonces esto va a ser menor que epsilon entre c. Y observen que eso no es nada más que todo esto sea menor que epsilon. Sea menor que epsilon. Por lo tanto, pues x sub n por y sub n, valor absoluto, va a ser menor a epsilon. ¿Y qué es esto? Esto no es nada más que la definición de convergencia de una sucesión. Y entonces, por eso hemos dicho, partimos de que si x sub n en su límite era igual a 0 y partimos que esta estaba acotada, entonces nos decía que si x sub n era igual a 0 y en su límite y y sub n estaba acotada, entonces nos dice que directamente, bueno, y acá pues para que se vea la definición, así, así. Entonces, yo voy a borrar esto quizás para que se vea la definición. Por lo tanto, miren, aquí se ve que el límite cuando n tiende al infinito de límite cuando n tiende al infinito de x sub n, esto es igual a 0. X sub n por y sub n me faltó. Esto es igual a 0. Ahí está demostrado. Esto aquí ya no lo vamos a hacer. Bien. ¿Tenemos tiempo todavía? Sí, ¿verdad? Nos dice que sea x sub n sub k una sucesión de x sub n. Y este es el límite de A, va a ser el límite de x sub n sub k. Sí, solo sí, para todo epsilon mayor que 0 existe una infinidad de índice n tales que esos xn pertenecen al intervalo definido de esta manera. Bien, según lo que nos dice acá, existe, o sea, tenemos una sucesión, una subsucesión de x sub n y nos dice que esos x sub n va a haber un punto A que es el límite de los x sub n sub k. Para todo epsilon mayor que 0 va a existir una infinidad de índices que van a pertenecer al intervalo A menos G y A más G. Eso es lo que nos dice. ¿A qué se refiere? Voy a tratar de hacer el grafiquito acá. A lo que se refiere es que si yo tengo por acá un A, entonces, bueno, va a existir un epsilon. Entonces este sería A menos epsilon y A más epsilon. Entonces me dice que todos los x sub n va a estar en ese intervalo. Pero como tenemos una sucesión x sub n sub k, entonces todas esas sucesiones
van a tener sus límites. Entonces, acá va a estar un límite, pero el x sub n va a estar siendo parte todavía de esos intervalos. Puede haber otro límite para otra subsucesión y ese x sub n todavía va a estar interno a eso. Inclusive puede haber otro acá y el x sub n siempre va a estar interno a lo que son esos intervalos. Eso es lo que nos dice. Ahora, por eso es que existe, dice, una infinidad de índices n tales que el x sub n siempre va a pertenecer a ese intervalo. Bien, la demostración. Como ya dijimos que el n sub k, n, x de n sub k, por definición, ¿verdad? Va a ser el límite de la subsucesión, o sea, va a ser el límite de la subsucesión. Entonces nos dice que para todo épsilon mayor que 0 va a existir, bueno, y aquí es la definición donde si ustedes se fijan, allá recuerden que era un n mayor a n sub 0, pero hoy aparece acá un n por definición de n de subsucesión. Hay un n que es mayor al n sub k, pero hoy el n sub k es mayor a n sub 0 por la definición de subsucesión. Entonces, nos dice que nos olvidamos por un momento de la sucesión y nos enfocamos en la subsucesión. Como esta es mi subsucesión y este es el límite, entonces pongo la definición formal de convergencia, ¿verdad? Y sería la subsucesión menos el límite va a ser menor que épsilon. Ahora, vamos a decir que n' representa el conjunto de los subíndices de la sucesión. Es decir, ¿verdad? Que antes este era n1 o 1, 2, 3. Entonces, y aquí teníamos nuestra sucesión. Pero ahora esta subsucesión está dentro de esta subsucesión. Entonces es como hacer otra pequeña sucesión. Así llamémoslo, una pequeña sucesión en donde nos dice que estos van a representar los subíndices. Cuando se refiere a los subíndices, se refiere a que va a ser nuestra subsucesión de la forma x n sub 1, x n sub 2, es x n sub 3, así sería, n sub 2 y n sub 3, hasta llegar a un x de n sub k. Ya, estos son los índices, pero en específico sería de esta forma. Entonces a eso se refiere. Entonces va a ser los subíndices de la sucesión. Claramente ustedes observen que hay infinitos n sub k, mayores, por supuesto, que n sub 0. Esa es la parte, si ustedes se fijan, la parte del sí, del Q entonces P. Hoy vamos del P entonces Q. Entonces, para todo épsilon mayor que 0, existe una infinidad de índices, tales que esos índices van a pertenecer a este intervalo. Van a pertenecer a este intervalo. Entonces, nos dice que utilizando la inducción en particular, si van a pertenecer a ese intervalo, observen que los intervalos dice que van a ser de la forma a menos 1, a más 1. Ese va a ser el primer intervalo, que yo le llamo como el intervalo más grande. ¿A qué me refiero con esto? Para que tenga una mejor idea. A lo que me refiero es que
acá tenemos nuestro A y acá tenemos nuestro A más 1. Entonces, los pequeños intervalos serían A menos 1 representaría directamente, si este es mi intervalo, bueno, abierto lo vamos a poner. Entonces, nos dicen que directamente, pues, existe una infinidad de índices que esos índices van a estar acá. ¿eh? Entonces, el A menos 1 es cuando epsilon vale 1, o sea, el más grande de epsilon. El más grande de epsilon. Epsilon vale 1. Lo otro es epsilon vale 2, entonces, un medio, perdón. Sería A menos un medio. Y el otro sería A más un medio. Entonces va a haber otro intervalo. Epsilon vale 3, un tercio. Entonces sería A menos 1 sobre 3. Y el otro sería A más 1 sobre 3. Entonces, si se fijan, allí me va dando la infinidad de x sub n. Me va dando la infinidad de x sub n. Entonces, el teorema me dice que si tenemos la sucesión de esa forma, existe una infinidad de índices que van a estar siempre en este intervalo. Va a haber una infinidad de índices que van a estar en este intervalo. Eso, tomando que el x sub ni, o sea, en algún punto de esos intervalos que tenemos va a estar un x sub ni. Y con esta construcción más la hipótesis, tenemos entonces que el x sub n siempre va a estar en un intervalo descrito de esta manera. Entonces, aquí por inducción, pues, ustedes pueden ver que existe un i más 1 mayor que todos estos que tenemos acá. Este es por inducción. Y bueno, a mí me habían dicho que ya habían visto un poquito de inducción, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden ver que si hacemos la inducción, directamente se va a cumplir. Bien, quiero que en esta parte pues hagan ustedes la inducción y lógicamente vean que sí se cumple. Se cumple para poder proceder a lo siguiente. Diremos que A es el punto de límite de una sucesión y hay otra subsucesión. Y entonces nos dice que x sub n sub k, o sea, la subsucesión va a llegar a lo que es ese límite A, ese límite A. Y a ese valor le vamos a llamar adherencia de x sub n. Vuelvo a repetir, tengo x sub n, y si hay una subsucesión, entonces significa que ese x sub n también va a ser ese límite A. Bien, ese límite A. Luego nos dice que x sub n es una sucesión acotada. Entonces, el límite del inferior de x sub n es el menor punto del límite de x sub n. Y el superior es el mayor límite de x sub n. Volvemos al ejemplo y decimos, ustedes se fijan, aquí tengo yo descrito, tengo un x sub n, donde pues directamente por acá va a estar el superior de x sub n, ¿no? Y por acá va a estar el inferior de ese x sub n en este epsilon. Entonces nos dice que si esta sucesión está acotada, entonces el límite inferior de x sub n es el menor punto del límite de x sub n. O sea, si está acotada acá, de hecho, para extenderlo un poco más, si está acotada en esta forma, o cota mejor, si está acotada de esta forma, entonces nos dice que si
está acotada, el límite inferior de x sub n es el menor punto. Lógicamente, vean, lo tenemos acá y el superior va a ser el mayor que tengamos allí. Y eso también abona, esas dos partes las he dejado allí porque abona para el teorema que nosotros conocemos como el teorema de Bolzano-Weierstrass. El teorema de Bolzano-Weierstrass nos dice que toda sucesión acotada de números reales posee una sucesión convergente. De hecho, una subsucesión convergente. De hecho, no habíamos dicho que si era acotada y era monótona, era convergente. Entonces, si es convergente, observen, si es convergente y dentro de esta va a haber una subsucesión, entonces también la subsucesión va a ser convergente, Y esta definición de Bolzano-Weierstrass o Weierstrass, también de esta se desprende que tenemos una sucesión acotada x sub n que es convergente, sí, solo si ambos límites coinciden. Tanto el límite inferior y aquí, o sea, me dice, tanto el límite inferior como el límite superior coinciden. O sea, es el mismo. Entonces, si es el mismo, nos dice que la sucesión es convergente si los límites son iguales y inversamente, ¿no? Que si los límites son iguales, entonces es convergente. Esto solo lo estamos mencionando. Ahora bien, aquí hay una parte que no he mencionado. También dentro de los límites, o sea, el teorema de Bolzano-Weierstrass, si ustedes se fijan, nosotros vamos a ir a buscar lo que es el menor o la menor distancia posible para poder desarrollar este tipo de teorema. En el caso de que si nosotros tengamos, por ejemplo, una sucesión, si tenemos, miren, que A es el límite, A es el límite, es el límite, este sería el límite, el A. Entonces, o sea, descrito de esta manera, aquí está el límite, A. Y tenemos pues un x sub n, digamos, un x sub n que está por acá, le vamos a llamar, no, porque esta está fuera del rango. Por aquí tengo el x sub n y por aquí tengo el x sub m. Hay un x sub n y hay un x sub m. Ambos están ahí. En lo que es este épsilon. Entonces, recuerden que por acá tenemos un n sub 0. Y la sucesión viene en esta forma. Es convergente. Entonces, nos dice la teoría que para todo n que pertenece a los naturales, tal que la distancia de permítanme que esa parte tal que x sub m, x sub n es menor, o la distancia entre x sub n y x sub m es menor a épsilon, y quizás definir también, bueno, para todo x sub n sub 0, y también definir que en el que m y n van a ser mayores que n sub 0.
M y N van a ser mayores que N sub 0. Ahora, ¿eso a qué se refiere? Que si ustedes se fijan, X sub N, lógicamente es mayor que N sub 0. O por acá tenemos por aquí más o menos está el X sub N sub 0. Observen que este y este son mayores que N sub 0. A eso se refiere. Entonces, la distancia, la menor distancia, o sea, si existen estos dos puntos y la menor distancia entre esos dos puntos que están sobre ese o dentro de ese épsilon, es menor a ese épsilon, entonces a eso le conocemos con el nombre de sucesión de Cauchy. Sucesión de Cauchy. Vuelvo a repetir. Tenemos este bloque. Por aquí teníamos el X sub N sub 0. La imagen. Por aquí tenemos el X sub N. Digamos, por aquí tenemos el X sub M. Entonces saco esta distancia. Lo que quiero es ver que esta distancia sea menor a épsilon. Pero esta distancia también puede ser por acá. Entonces, que sea menor a épsilon. O esta distancia inclusive puede estar tan pequeño que sea menor a épsilon. Entonces, si ustedes se fijan, aquí hay una distancia, pero no es la menor. Porque todo este es épsilon, no es la menor. Entonces, lo que voy a buscar con la desigualdad de Cauchy es que si estos puntos, este punto y este punto están arriba de este o mayores a ese, entonces, si cumple que sea la menor distancia, o sea, si cumple que es menor a épsilon, entonces estamos diciendo que a esto se le conoce con el nombre de sucesión de Cauchy, que esta la vamos a ocupar más adelante, ¿verdad? La vamos a ocupar y se va a volver muy fundamental a la hora de demostrar todos mis teoremas. No sé si tendrán alguna pregunta hasta este momento. Ahorita quizás no, ya cuando damos problemas tal vez. Sí, le entiendo. Y la cuestión misma está que como este es bien demostrativo, es bastante demostrativo, entonces lo que he pretendido es dar quizás toda la parte fundamental de dónde es que proviene de toda esa nomenclatura, por si aparece un teorema ahí, pues saber a qué se refiere, ¿verdad? Saber a qué se refiere. No sé si tendrán, alguien más tendrá alguna observación que tenga que hacer, podemos responderla en esta mañana. No, lo que decía el compañero es cierto que hasta solo hemos visto como la demostración de los teoremas. Ya quizás En el en el camino. campo, es probable que surjan más dudas, porque estas han sido demostraciones que sí llevan su nivel de complejidad, ¿verdad? Sí, Pero correcto. quizás se entiendan mejor ya explicándolo en los diferentes procedimientos. Correcto. Vaya, recordarles que el 2 de abril, paso a la parte recordatorio, el 2 de abril es la entrega de la tarea DOVA. Y también, pues, ¿cómo se llama? Tenemos una tarea 1, si ustedes se recuerdan, tenemos una tarea 1 que tiene, creo que eso se las escribí en el grupo, también está en la plataforma, ¿verdad? Cuando se asignó y cuando se tiene que presentar, ¿verdad? Esa tarea 1. Y también, no sé si algunos compañeros hoy tenían bastante problemas